Nada de lo que esté escrito lo escribió porque no había más que escribir y lo hizo. No, cada palabra, cada frase tiene algo especial. Jesús mismo dijo a sus discípulos: escudriñen, escudriñen la palabra, porque parece que hay salvación para ustedes. Por eso escudriñamos, por eso conocemos la voluntad de Dios, para tener una vida recta delante de nuestro Dios, un Dios santo, recto y justo. Amén. Hoy vamos a aprender de hecho. Yo pido que dispongan su corazoncito para aprender sobre este mensaje. Amén. Dice así el libro de Hechos 17, si leemos de nuevo desde el versículo 16, vamos a ver un acontecimiento y dice así en el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, escuchen eso, Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí, si nosotros les decía, vamos a estudiar el contexto donde estaba Pablo. ¿Qué era Atenas? Era una ciudad, era la capital de Grecia, y ese lugar era un poder, era una ciudad poderosa en la política, en la filosofía, escuchen eso, en la filosofía y en la religión. Ahí era donde se encontraban más ídolos que en cualquier lugar. La palabra Atenas era referente a una diosa, y escuchen eso. Si se puso esta ciudad el nombre de Atenas, era el nombre de una diosa, la diosa de la sabiduría. ¿Por qué es necesario que resalte estas cosas? Porque no hay diferencia a lo que nosotros podemos estar viviendo en este tiempo. Amén. Y cuando Pablo dice así, entonces cuando estaba en Atenas, dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Acá la palabra enardecía habla que él se irritó, se indignó. Dice que había un enojo, un celo al ver cómo la gente estaba tan entregada a la idolatría. Les decía, Atenas era el lugar donde había más ídolos y muchos dioses. Saben que en Grecia ha habido y hay tantos dioses, creación de la imaginación, y también en el contexto hablando de demonios. Por eso dice que Pablo se enardecía viendo eso. En el versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí nos habla el contexto que Pablo estaba tan indignado, dice, por la ceguera que con tanta intelectualidad estaban viviendo en la ignorancia de Dios. Escuchen eso. La gente que puede ser muy inteligente y tener mucha sabiduría, pero vivir en la completa ignorancia de lo que es un Dios verdadero. Ellos, los griegos, amaban la sabiduría, buscaban la sabiduría. Por eso él veía cómo esta gente buscaba tanto conocimiento, pero no tenían nada, ni un poco de conocimiento del Dios verdadero. Por eso él, ¿qué hacía? En el versículo 17 decía, discutía. La palabra discutir no es que se agarraba a puñetes, igual alguien decía, Pablo gritaba. No. Aquí en el contexto habla que dice, Pablo indagaba, hablaba, disertaba, enseñaba, exhortaba con denuedo, dando testimonio de Jesucristo. Escuchen eso. Él veía cómo el pueblo, un pueblo que era tan preparado en todo, en las artes, en la filosofía, en todo, pero no tenían conocimiento de la verdadera y única verdad. Por eso que él iba a las casas, en las sinagogas, dice, y en las plazas, ¿a qué? No hablar de su vida, no hablar de los acontecimientos de este tiempo que pasa, como el mundial, quién gana, quién pierde. No, hablaba de Cristo, hablaba de salvación, hablaba de la verdad, hablaba de nuestro Dios, dice, santo Dios, amén. Miren, por eso les decía, Pablo, cómo estaba tan sorprendido que tanta gente que estaba lleno de conocimiento y de sabiduría, pero estaba tan lejos de la verdad. Escuchen eso. Uno a veces cree que conociendo y sabiendo más teoría, no estoy hablando de la palabra, aquí está, esta es la verdad y la única verdad, la verdad absoluta.
Pero hay gente que le gusta la sabiduría y busca sabiduría, conocimiento. Pero en la palabra nos dice que nadie puede conocer a Dios con la sabiduría del mundo. Vamos a ir un ratito a Primera de Corintios. Vamos a volver a Hechos 17. Si pueden poner una señal, porque les voy a hacer volver a Hechos 17. Pero vámonos a Primera de Corintios, versículo 1. Capítulo 1, mejor dicho. Versículo 18. Escuchen lo que dice la palabra. Primera de Corintios 1:18. Santo Dios, amén. Porque Pablo mismo dio a conocer a los corintios otra ciudad que era llena de ídolos y de mucha inmoralidad sexual, de mucho conocimiento. Y en el versículo 18 dice así del capítulo 1: para que la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Escuchen eso. Por eso que nadie va a conocer a Dios con la sabiduría. Hay gente que es inteligente, se pasa tal vez de conocimiento de muchas cosas, pero cuando les hablo de Dios me dice, muéstrame, científicamente muéstrame si Dios existe. El Señor mismo nos muestra que el justo no vivirá por razonamiento, lógica. Dice, el justo por su fe vivirá. Cuán importante es la fe. Por eso dice, Dios ha enloquecido, dice, la sabiduría de este mundo. Miren lo que dice el 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Por la locura de la predicación. Cuando te predican a Cristo, tú dices, amén, yo creo en Él. Creo que hay un Dios creador del cielo y la tierra. Pero hay gente que quiere cuestionar con el razonamiento la sabiduría humana. Aquí mismo nos enseña que Dios ha enloquecido, ha desechado, ha sacado. Por eso dice el 22, porque los judíos, escuchen eso, piden señales. Y los griegos, escuchen eso, buscan sabiduría. Justamente en Atenas, que es la capital de Grecia, los griegos, donde había sabiduría, conocimiento, ellos buscaban conocimiento. Escuchen, tanto como les dije, Atenas puesta el nombre de una diosa que es de la sabiduría. ¿Saben que hay un espíritu de sabiduría también en el mundo? Que nos llega a tener conocimientos, pero ese conocimiento está muy lejos de lo que es de la verdad de Dios. Sigamos leyendo todavía un poco. Vamos a saltar un poco de eso. El 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuchen eso. Ese es el mensaje de nuestro Dios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte que en su presencia. Escuchen eso. Dice, le agradó darse a conocer Dios al mundo por la locura de la predicación. Yo siempre decía, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él no se presenta a toda la humanidad y dice, yo soy el creador? ¿Por qué Él le agradó que la gente sea salva por fe? Y la fe es, no veo ahora, pero sé que hay. Es la esperanza, la convicción de lo que no veo, pero va a venir. Esa es la fe. De creer en el Dios, un Dios poderoso, un Dios invisible, que no lo veo ahora. Puedo sentirlo y se puede hacer real en mi vida, pero no lo veo. Yo hace 22 años Jesús ha hecho real en mi vida. He escuchado por primera vez su voz. Yo por eso testifico que Dios es real y verdadero. Yo también un tiempo daba la espalda a Jesucristo por la filosofía de este mundo.
Yo creía ser inteligente, creía que a mis 17, 18 años la conocía todo. No sé cuánto les ha pasado. Yo creía que había vivido la vida. Yo creía que ya había sabido muchas cosas. Yo decía, ¿qué me van a enseñar? Con mi mamá que está aquí me decía, lee la Biblia. Yo decía, ¿qué la Biblia? ¿Qué me va a enseñar? Si yo leo la Biblia, yo decía, todo lo que yo sé está en la Biblia. Qué necio, orgulloso era. Porque cuando Cristo llegó a mi vida, empecé a leer la Biblia. Oh, entendí cosas que ningún hombre puede darte a conocer. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, está preparados para los que creen en Cristo Jesús. Y no conocimiento de filosofía o sabiduría humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí Dios, aquí mismo Pablo decía, Dios ha enloquecido la sabiduría. Miren el capítulo 2 de Primera de Corintios. Por eso él mismo decía esto. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escuchen eso. El versículo 3 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, dice, el Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo entendía que el hombre nunca va a conocer a Dios con la sabiduría, con el conocimiento humano, nunca. Nunca. Por eso él decía, cuando yo fui a ustedes, solamente fui con temor, decía. Y no vine así con hecho que al que conocía mucho, sino a Cristo y a este crucificado. Porque aquel que entiende que Cristo vino y él murió por ti, hay salvación. Por eso dice, ¿para qué? No vine ni con palabras persuasivas, dice, ni con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Para que su fe esté fundada, ¿qué? No en conocimiento, no en sabiduría humana, sino que en poder de Dios. Por eso que nuestro andar con el Señor es más que solo conocimiento. Muchos dicen, yo creo, yo conozco a Dios, conozco su palabra. ¿Experimentaste su poder? ¿Experimentaste su presencia? No, es necesario que lo hagas. Porque si no, tu vida no va a cambiar. Tu vida no va a ser alineada a la voluntad de Dios. Tu vida nunca va a entender lo que Dios pide verdaderamente. Volvamos a Hechos, libro de Hechos, capítulo 17, les decía. Santo Dios. Vamos a entrar al versículo 18, 17, 18. Miren, algunos filósofos, dice, miren, el 17, 18 dice, y algunos filósofos, la filosofía es al amor a la sabiduría. Ellos amaban más la sabiduría, más el conocimiento, amaban bastante, dice. Por eso dice, la sabiduría es el amor a la sabiduría. Y en ese tiempo habían dos corrientes fuertes, y dice en el versículo 18, dice así, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, es decir, discutían con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parecen que es predicador de nuevos dioses, porque él predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Escuchen eso. Discutían, dicen filósofos. ¿Y quiénes son los epicúreos y los estoicos? Escuchen, miren, habían filosofías. Los epicúreos eran los que promovían la búsqueda del placer sobre todas las cosas, sin dolor y sin sufrimiento. Es algo que la vida ahora los humanos buscan, esa filosofía. Siempre la felicidad, siempre ser feliz. Escuchen, llegar a Cristo, sí hay felicidad, claro que sí. Pero a veces más buscan eso que a mismo Dios. Buscan más a Dios por lo que me puede dar que por lo que Él es. Y ahora van a ver cualquier filosofía o corriente o religión que no tiene la verdadera palabra de Dios, siempre busca eso. Ahí está una iglesia, para de sufrir, dice, ¿verdad? Por eso dice, los epicúreos buscaban el materialismo,
Y los estoicos no eran lejos. Ellos exaltaban la razón y el alma, buscando la felicidad en la sabiduría y en lo material. Escuchen eso. Entonces antes se enseñaba que eso era buscar la felicidad, buscar la felicidad. Y si no encuentra la felicidad, entonces estoy chao, perdido. ¿Saben que el mundo siempre busca la felicidad? Siempre está buscando la felicidad. No está mal. Pero hay que entender que la fuente de la felicidad es Dios. Entendiendo que cuando yo tengo a Dios, aún en medio de dificultades y problemas, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso significa que Dios nos iba a cuidar de las dificultades y problemas, pero es posible que podamos pasar en algunas. Pero aún así, el Señor nos enseña que aún pasando dificultades, Él estará siempre con nosotros, dándonos la fuerza y la gracia para seguir adelante. Que en medio de enfermedad, de dolor o de malas noticias, Cristo está para fortalecernos y para darnos alientos para seguir. En su palabra siempre nos ha enseñado eso. Por eso en Santiago dice que estemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Que siempre el cristiano esté gozoso padeciendo los sufrimientos de Cristo. En su palabra esto es la verdad y es la real. Es decir, Dios por alguna razón no quita el sufrimiento. Porque el Señor sabe que en el sufrimiento muchos crecen, maduran y son cambiados y son transformados. Por eso es que nosotros hay que entender el verdadero evangelio. A veces nos dicen, ven a Cristo y siempre vas a ser feliz. Esperen, sí, hay gozo y hay felicidad y hay tiempos de refrigerio en Cristo Jesús, claro que sí. Desde que estoy en Él, todos los problemas que yo pasaba antes de Cristo, era un mar profundo de ahogarme y sin esperanza. Pero en el Señor yo puedo pasar los mismos problemas, pero siempre hay una esperanza, siempre hay fortaleza, siempre hay paz, siempre hay ayuda. Que después de cada prueba el Señor nos saca siempre a bendición y a paz. Porque a veces es necesario pasar pruebas para ver si tu fe es real. Es necesario que el Señor nos haga pasar muchas pruebas para crecer en esta vida. Por eso, en ese contexto, cuando hablaba Pablo, y ahí había otros filósofos, dice, que hablaban de que justamente eso, de la búsqueda de lo material, que solo en lo material somos felices. Por eso ellos eran tan materialistas y ahora no estamos lejos de eso. Creemos que si no tengo un auto, no tengo una casa, no tengo dinero, no soy feliz. Si no tengo una chica, no tengo un chico, no soy feliz. Esto viene conceptos de ¿qué? De esa filosofía. Si tú entendieras que la verdadera felicidad es Cristo, es Jesucristo, porque solo Él nos da el contentamiento que no trae nada de lo material. Es posible que lo material nos trae un momento de felicidad. Claro, cuando te traen un celular nuevo, no eres feliz. Claro, dices, qué lindo, pero después se pasa. Qué lindo es cuando trae un auto nuevo, una casa o algo nuevo, uno se alegra, pero esa felicidad es temporal. Pero lo que Dios trae, ese gozo, escúchenme, es eterno. Y ese contentamiento, Pablo decía, yo estoy preparado para todo, vivir en escasez o en abundancia, pero todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Él entendía que aunque tenga todo o no tenga nada, su felicidad estaba en Cristo. Y ese es el contentamiento que Dios trae a la humanidad. Que puedas tener casas y autos, si no estás con Dios, igual siempre hay un vacío. Siempre. Hay gente millonaria, yo he hablado con millonarios que me dicen, no soy feliz. Y vos ves su auto último modelo, todo, su casa hermosa y dice, no es feliz. Ahí entiendes que lo material no trae la felicidad. Y eso es lo que hacían los epicúreos y hacían los estoicos. Enseñaban al mundo y a la gente a vivir en lo material, que solo lo material traía la felicidad. Pero ahí estaba un Pablo hablando de verdad. Y por eso ellos se sorprendían, decían, ¿quién es este parabrero? ¿Qué cosas nos está hablando? ¿Qué cosas nuevas y extrañas nos está hablando? Claro, porque lo que Pablo hablaba era las nuevas buenas del evangelio de la salvación.
Qué lindo es cuando tú eres ese mensajero en otro lado, en tu familia y en tu hogar. Cuando a veces creen que la felicidad viene a otra cosa, pero qué lindo que tú seas un mensajero y que digas, aquí hay una verdadera vida y felicidad. Y eso se llama Jesucristo de Nazaret, es su nombre, el Cristo. Aquella persona que ha entendido esto, escúchenme. Por eso algunos dicen, pero pastor, yo estoy años en el Señor y no encuentro esa plenitud. Y vamos a aprender ahora en esta enseñanza. Porque tal vez estamos equivocadamente buscando a Dios como lo hacían estos hombres. Porque miren lo que dice el versículo 19 y 20 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Escuchen eso. Como ellos conocían tanta filosofía, tanto conocimiento, tanta ciencia, tanta sabiduría, pero cuando Pablo solo les decía que Dios se hizo hombre y vino y murió por nosotros, esto era nuevo para ellos. Decían, ¿cómo es esto? Que Dios mismo se hizo hombre y Él murió por nuestros pecados. ¿Qué es esto? Y lo trajeron, dice, al Areópago. El Areópago era un templo griego, un alto tribunal donde tenían autoridad de la vida civil y de la religión. Escuchen eso. Es decir, le dieron lugar para que Él predicara. Le dieron un lugar especial para que anuncie el evangelio. Escuchen eso. Yo creo que Pablo ni siquiera estaba buscando ese lugar. Yo con el Señor hace más de 20 años, hay lugares que ni menos pensaba que el Señor y me iba a poner. Como alguna vez salir y predicar en la televisión. Nunca pensé y el Señor me puso. Solamente me vi en la televisión así y dije, ¿qué hago? Predicar, predico. Alguna vez en la radio, igual vamos a hacer unas de igual y la radio. Es decir, hay lugares que estaba que nunca pensé. Pero el Señor te pone cuando tú eres mensajero de Cristo. Si eres verdadero mensajero y no tienes miedo a decir la verdad, el Señor te va a utilizar. Pablo fue eso. Fue llevado, dice el Areópago. Y miren el 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos dicen que buscaban las cosas nuevas. Querían buscar cosas nuevas. Y no estamos lejos de eso. Hay cristianos que quieren buscar algo nuevo. Ya se les ha predicado el evangelio, pero buscan algo nuevo, algo más nuevo. Hay cristianos que buscan ahora la Biblia, el evangelio, la Biblia de Enoch, cuando nunca se lo ha tomado como palabra, pero ya está pastores que predican de Enoch. Buscan sabiduría. Ahora hay doctrinas, escúchenme, hay doctrinas nuevas que en este tiempo recién han aparecido y los cristianos aceptan. Es nuevo, como el vino nuevo. Algunos les va a hacer volar la cabeza. El mover nuevo del Espíritu Santo. Cuando en ningún momento las iglesias antiguas se predicaba. Ahora han salido filosofías nuevas. Hay doctrinas nuevas. Que para este tiempo no es el diezmo. Que para este tiempo hay otras cosas. Que no es la palabra. Hay que cerrar y el Espíritu va a hablar. Que ahora la borrachera del Espíritu Santo. Escuchen eso lo que les estoy diciendo. Porque ahora todo lo nuevo están aceptando. Cosas que hace años la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, predicaba otra cosa. Pero ahora ponen oídos, atención a las cosas nuevas, doctrinas nuevas. Y Pablo siempre nos ha advertido. Quiero que me acompañes, por favor. En Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Hay que tener cuidado hoy con las nuevas doctrinas. Si algo nuevo aparece, ten cuidado. Si algo nuevo hoy te aparece, ten cuidado, familia. Cuando yo al Señor llegué, el Señor yo le decía, Señor, ¿cómo es la verdad? Tantas religiones hay. Y el Señor me decía, ve a predicadores de antiguos, ve cómo se predicaba la doctrina, cómo es, y predica como estaba en mi palabra. Y Pablo les hace les cuida, y dice el 3 y el 4, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, a
que no enseñen diferente doctrina, versículo 4. Ni prestéis atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que dice que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Le decía a Timoteo, ten cuidado de nuevas cosas. Ten cuidado de lo que va a venir en este tiempo. Porque ahora hay una ola de tanto de pura profecías y profecías. Yo declaro como que si Dios le obligáramos a hacer las cosas, escúchenme bien. Hay doctrinas nuevas que están destruyendo la iglesia en este tiempo. Se están levantando maestros falsos, como dice la palabra. Primera de Timoteo, cuando decimos 4, 1 y 2. Capítulo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán de la verdad y de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen eso. Versículo siguiente, ¿qué dice? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Escuchen eso. Por eso hay que tener cuidado. Tú quieres conocer más de Dios, busca en oración la presencia y Él te llenará esa sed y hambre de conocer a Dios. Porque hay muchos que quieren estudiar y cuidado de conocer mucha sabiduría y filosofía. Por eso Jesús decía, y mismo Dios hablaba por medio de Pablo, que la sabiduría de este mundo enloqueció a Dios. Y que nadie va a conocer con la sabiduría de este mundo. Quisiera que vayamos a 2 de Pedro 2, capítulo 2, 2 de Pedro 2, del 1 al 3, santo Dios. Después vamos a volver otra vez a Hechos. Porque lo nuevo, siempre quieren lo nuevo, buscar cosas nuevas, predican, a ver qué nuevo puede haber. Este predicador, qué nuevo me puede traer. Familia, aquí está todo lo que se debe saber en la Biblia. No hay nada nuevo más, está todo escrito en la Biblia. Dice así, desde el 1 al 3 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Escuchen, ¿qué dice? Muchos seguirán a ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque ahora cuando se le predica la verdad, alguien dice, ay no, pero en estas iglesias se hace esto, se hace otra cosa, se mete esto, se hace tremendas cosas. Por eso dices blasfemado la verdad. Porque cuando se predica la verdad, ya no quieren escuchar. Claro, porque han escuchado mentira, error, doctrinas de demonios. Versículo 4, ¿qué dice? Ahí dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, harán comercio con ustedes. Eso de los nuevos pactos, ¿qué creen que es eso? Es una doctrina nueva. Haz pacto. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios es el único que hace pacto con el hombre. No hay esas situaciones de pacta con Dios. ¿Cómo vas a pactar? ¿Acaso tú tienes poder para cumplir? El pacto solo se puede romper con muerte. Por eso Dios es el único que puede pactar. Y Dios ya hizo pactos con la humanidad. Yo puedo hacer un voto y una promesa a Dios, pero no puedo pactar. Por eso dice, harán mercadería con vosotros. Todo será comercio. Todo es dinero y dinero y dinero. Y eso es la verdad. Ahora iglesias que se hacen millonarias por pedir dinero y comercios. Viven en riquezas. ¿Por qué? Por querer escuchar algo nuevo. Por escuchar cosas nuevas. Porque no vienen con corazón sincero y decir, Señor, habla lo que yo necesito. Habla lo que mi vida necesita. Habla mi corazón. Háblame. Y está seguro que el Señor te va a hablar. Porque yo sé y mi esposa sabe que yo oro mucho para venir y predicar. ¿Qué voy a predicar hoy? Yo busco qué predicar, hermanos. Porque hace mucho tiempo el Señor me dijo que cada uno de que ustedes están acá, el Señor me está dando la gracia de prestarme sus oídos. Y si yo les enseño cosas que no está aquí, el Señor me va a pedir
cuentas de todo eso. Por eso es que yo con mucho temor trato de escudriñar bien la palabra y no hablar cualquier cosa. Que va bien sea la edificación de ustedes y no la perdición. Volvamos al libro de Hechos 17, versículo 21. Hechos 17, 21 decía: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Miren lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, escuchen lo que dijo Pablo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Siempre decimos la palabra religiosa es mala, según el contexto, porque hay palabra religiosa en la palabra y en la escritura que es buena, pero hay otra palabra religiosa que está en este contexto, es mala. ¿A qué me refiero? Vamos un ratito a Santiago 1:27. Ahí quédense ustedes en el libro de Hechos, porque ahí esta palabra también hay. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión pura. Habla de la religión. Esta palabra religión o religiosa es muy diferente a la que usa Pablo en el libro de Hechos, porque esta palabra de religión habla de una ceremonia correcta de adoración, culto exacto, en hacer y obedecer en todo a Dios. Habla de piedad. Por eso dice, esto es la verdadera religión. Pero cuando Pablo habla en el libro de Hechos, cuando dice, veo que ustedes son muy religiosos, hablan de qué? De una palabra que habla de prácticas, de creencias con ritos y rituales. Escuchen eso, que van acompañados a las supersticiones. Y aquí quiero que me tomen mucha atención, porque en el original, cuando habla de ritos, habla costumbres, habla rituales de superstición, siempre habrá acompañado de espíritus demoníacos. Escúchenme todavía. Es decir, cuando habla, dice, ustedes son muy religiosos, le está diciendo, ustedes son muy supersticiosos, que tienen creencias y ritos acompañados, que si hago esto me va a ir bien. ¿Cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, venimos de eso? Ahí dicen, ay, viernes 13, ay, no, nos va a ir mal. No. Uy, me levanté con el pie izquierdo, me va a ir mal. Rompí el espejo, me va a ir 7 años de mala suerte. Tocar madera cuando hablo mal, ay, tocar madera para que no nos vaya mal. Miren, supersticiones. Llevo la patita de conejo para que me vaya bien. Uy, la media de buena suerte para ir al examen. Esos son supersticiones, porque crees que eso te va a traer bendición, te va a traer suerte. Y puedo ir más, tengo harto. El año nuevo que viene, ay, el año nuevo que viene, daremos vueltas, 12 vueltas con maletas, vamos a viajar todo el año. Cábalas. Eso es ser religioso. Hacer ritos para que me vaya bien. Comeremos 12 uvas. Contaremos plata para que tengamos plata ese año. ¿Salimos o todavía algunos lo pueden hacer esas prácticas? Eso es ser religioso. Y escúchenme porque voy a ir más. Pues les decía, hoy me da miedo pasar bajo la escalera. Derramar sal, derramo sal, me va mal. O cruzo los dedos para que me vaya bien. Uy, que me vaya bien. Miren, todas esas prácticas vienen acompañadas con la hechicería y la brujería, las cábalas. Cábalas es hago algo para que me vaya bien. Por eso ahora también los falsos profetas de ahora que vienen y anuncian algo profético. Voy a levantar mi pañuelito para que nos vaya bien. Son cábalas. Si el Dios no te ha dicho que hagas, no lo hagas. Porque ahora son más religiosos. Por eso les digo, escúchenme y pongan atención. Porque hay sinónimos como las cábalas, decía, sartilegio, la magia, la brujería, la micromancia, de la adivinación. Lémelo las cartas.
Lémelo la coca, el cigarro, lémelo. Para que nos conocer el futuro, el más allá. Y ahora que ustedes no han visto con el mundial, hay un conejito que te saca la carta, hay otro, un lorito que te dice que, un gatito que te va a decir quién va a salir. Cábalas, brujería. Y el mundo está metido, miren, sin darse cuenta, religiosos. Ah, en la iglesia no hay eso. Sí. Y aquí está la diferencia entre el espiritual y el religioso. Si yo creo que vengo a la iglesia y me va a ir buena suerte, eso es religioso, eso es supersticioso. Es que voy a la iglesia para que me vaya bien. En vez de usar el conejito de pata del conejo para que me vaya bien, voy a la iglesia. Si estás así, estamos equivocados. Porque te voy a enseñar la diferencia entre el religioso y el espiritual ahora. Entre la verdadera religión, que es sumisión a Dios y obediencia a Dios. Si yo voy a la iglesia, es porque he entendido que Dios tiene un estilo de vida para mí y es la única y tengo que hacerlo. Que si yo vivo de esta manera, como dice la Biblia, es porque es la voluntad de Dios y no hay otra manera de vivir para ser bendecido. Porque el Señor mismo dice, si obedeces, hay bendiciones y te alcanzarán. Entonces yo no voy por las bendiciones o por la buena suerte. Solo al seguir a Dios, porque Dios es de bendición, me llegarán. Pero no voy por las bendiciones. Voy por Dios y por lo que Él es. Por lo que Él ha hecho por mí. Porque el religioso, si sabe o quiere saber más, como les decía, el conocimiento, es para que digan, miren cuánto yo sé. O miren cuánto yo me lleno de conocimiento. Pero el espiritual siempre está aprendiendo. Siempre dice, todavía no he llegado, necesito conocer más. El religioso hace las cosas porque debe hacer. Voy a la iglesia porque me han dicho, debo ayunar porque el pastor me dice, debo orar porque me dicen que debo orar, debo leer la Biblia porque bueno, tengo que leer, me han dicho que lea. Pero el espiritual, si ayuna, ora, va a la iglesia y sirve, es porque necesita. El religioso nunca comprenderá la necesidad espiritual. En cambio, el espiritual necesita de Dios. En cambio, el religioso no. En cuanto más tengo nivel, estatus en la iglesia y me pongan, me aplaudan, a veces esa es su meta antes de tener una intimidad con Dios. Por eso dice, nunca comprenderá la necesidad espiritual o la falta de una vida santa. El religioso no entiende por qué debo ser santo. Cambio el espiritual porque sabe que Dios es santo. Yo necesito ser como Él. El religioso lo hace por costumbres. Lo hago porque así siempre me han enseñado. Lo hago porque así es, porque todos lo hacen. Es que todos van y todos hacen, todos levantan la mano, todos hacen sin entender. Cambio, el espiritual siempre hace por fe. Si ayuno, es porque después de ayunar el Señor va a responder. Si oro, es porque Dios responde mi oración. Si yo les sirvo, es por gratitud. Escuchen eso. El religioso busca conocimiento para saber más, les decía. Cambio, el espiritual busca más de la presencia de Dios. El religioso busca más el placer en lo físico de lo material, más el espiritual siempre busca el placer en Dios, en lo espiritual. El religioso todo lo va a ver y lo va a tratar de entender con el intelecto y la razón. Cambio, el espiritual va a discernir con la ayuda del Espíritu Santo. A veces solo el religioso dice es que es así, así y ya está. Pero el espiritual discierne. Por eso se acuerdan que los religiosos cuando estaba Cristo, los fariseos eran tan diferentes. Ay, ¿cómo vas a sanar en el día de reposo? Solo con la lógica.
¿Entienden la diferencia? Y hay más. Es religioso. Es peligroso. Porque como no tiene discernimiento, puede profanar las cosas de Dios. Porque en ese tiempo era tanta religión en Atenas, donde estaba Pablo. Tanta religión, era un sincretismo. Este Dios para mi buena suerte, este Dios para la fertilidad, este mi Dios para eso. Y aún en la iglesia también cristiana, lamentablemente hay un sincretismo. Están metiendo las cosas del mundo a la iglesia. ¿Acaso es malo? El espiritual solamente puede entender, pero el religioso no, porque busco lo material. El religioso siempre va a buscar que le anime en lo emocional, que le explote en la emoción. Ay, no ha estado bien el culto, es que el pastor no me ha hecho reír hoy día. No, si no ha estado tan buena la alabanza, no me han hecho saltar. Miren, cambio el espiritual, dice, estuvo de bendición porque el Señor estuvo ahí. Estos religiosos, era de lo que hablaba Pablo, decía, yo veo que ustedes son muy religiosos, muy supersticiosos. Porque ahí la iglesia cristiana en este tiempo está viviendo en esa religiosidad. Que están buscando a Dios, han cambiado. Como hay personas que así, como vienen y piden a Dios, no les da, voy a ir donde el Callawaya, voy a ir donde el brujo. Cambio, Él me va a traer mi suerte, como Dios no me ha dado. Esa es la religiosidad. Esa es la superstición. Creemos que como Dios, entonces no me ha ido bien con esto, entonces Dios tal vez sí me vaya súper bien. Por eso me aburro en la iglesia. Por eso estoy un tiempo y me aparto del Señor. Porque estamos viviendo ¿qué? Una vida religiosa. Y Pablo les decía, volvamos al libro de Hechos 17. Entonces Pablo, dice el 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así que no era un halago lo que les decía. Estaban viendo que ellos sí buscaban que todo esto me va a ir bien, esto me va a hacer bien. El 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, ¿qué dice? Adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Otra cosa, habían puesto en su altar, dice, al Dios no conocido. Ellos de tantos dioses, pero dijeron, tal vez hay un Dios que no conocemos, le pondremos y adoremos. Y aquí habla la palabra adorar. ¿Adoraban de verdad? Justo, en la Biblia hay diferentes palabras de adoración. La palabra, cuando dice el Señor, busca adoradores en espíritu y en verdad. Esta palabra de adorar es una persona que se postra y besa la mano. Es de postrarme y adorar. De postrarme, postro mi corazón, me acerco ante Dios. Eso es adorar. Pero cuando aquí dice ustedes adoran, en el contexto original habla de que tienen un respeto por cualquier cosa. Esto sí, hay que tener cuidado, sí. Lo adoran. Entonces no hay una actitud espiritual. Por eso Pablo les decía la verdad. Ustedes están adorando, es decir, tienen respeto a Él, pero no están siguiendo una verdadera adoración. Eso es lo que les decía Pablo. Pero a ese Dios yo ahora los estoy anunciando. Miren, tremendo eso. Es que hay gente que puede, sin conocer a Dios, ¿saben que pueden trabajar? Ahorita Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿saben que él perseguía a la iglesia en el nombre de Dios? Hacían cosas en el nombre de Dios. Perseguía a la iglesia en el nombre de Dios. A gente que ahora y en la historia ha matado en el nombre de Dios, creyendo que sirven a Dios. Hacen las cosas en el nombre de Dios. Creen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Hay gente que puede servir en la iglesia sin conocerlo? Sí. Sí. Y en la Biblia nos muestra.
Tanta gente que servía, pero no conocían a Dios. Hay gente que puede servir, puede seguir a Dios, pero no lo conoce. Por eso en Jeremías el Señor dice, ¿qué es lo que pide Dios? Que si el sabio no se exalte, no se gloríe en su sabiduría, y el fuerte en su fortaleza. Si alguien tiene que exaltarse, sea en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Porque tú puedes alabar sin conocerlo. Por eso es diferente. El Señor sabe quiénes le alaban de verdad, quiénes le sirven de verdad, quiénes lo aman de verdad, quiénes lo conocen a Él. Porque es muy diferente la adoración de quien lo conoce de verdad, quien solo levanta la mano o puede alabar. Es diferente. Quien puede seguir verdaderamente a Dios. Cuando Dios está en primer lugar, eso es diferente. Porque puede estar otras cosas antes que Dios, y eso se llama idolatría. En este tiempo, hace un mes, muchos cristianos han inclinado su idolatría ¿a dónde? Al fútbol. Fútbol en primer lugar. Fútbol en primer lugar antes que Dios. Y eso se llama ¿qué? Idolatría. No estoy diciendo que ver un partido es malo, pero si tengo que escoger antes del fútbol a Dios y pongo antes al fútbol, creo que estoy viviendo una vida religiosa. Y estoy adorando a Dios, pero conforme a como ellos dicen. Le doy el respeto, sí, Dios, lo considero. Como lo respeto al señor de la esquina, también lo respeto a Dios. Eso es lo mismo. Pero no hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Versículo 24. Y aquí empieza. Yo creo que es la mejor predicación que hay en la Biblia y se escucha. Porque decía eso, que ustedes han puesto al Dios no conocido. A ese Dios hoy día vengo a darles a conocer. Y miren lo que dice el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitase sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oh, miren esta grandeza de Dios. Claro que Dios ha puesto el límite a todo. El Señor sabe cuánto tiempo vas a vivir en esta tierra. Él ha puesto límite a la tierra y el mar. Él es el que hizo todas las cosas. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí les estaba dando una predicación tremenda Pablo a aquellos que amaban la sabiduría y tenían mucho conocimiento. Por eso él no entendía cómo estos hombres, tanto conocimiento, tanta ciencia, pero estaban tan inundados en la ignorancia del Dios vivo y Dios real. Familia, tú puedes conocer muchas cosas, pero no conocer a Dios. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Deberíamos en esta vida conocer quién me ha creado, quién me formó. Y solo puedes conocerlo así, en oración, en intimidad. Puedo hablarles de Dios, de su naturaleza, de sus atributos de Dios, pero Dios no es objeto de estudio. Dios es relación.
Dice, yo estoy en la puerta y llamo. Y el que me escucha y me abre, entro en él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación íntima. Y solo así tú puedes conocer a Dios en la intimidad. Así tal vez tú adores verdaderamente a Dios. Tal vez le sigas verdaderamente a Dios. Tal vez así tú realmente aprendas a caminar verdaderamente agarrado de la mano de Dios. Porque familia, les digo, en este tiempo, la iglesia cristiana puede estar viviendo una vida religiosa. Mucho conocimiento, mucho Dios, pero no tienen nada de Dios. Por eso yo les dije al empezar, este mensaje les va a enseñar mucho. Si tal vez digas, Señor, solo te conozco de conocimiento y superficial, Señor, ayúdame, porque necesito conocerte de verdad. O si no, vas a vivir toda una vida religiosa. Y un día te vas a cansar, porque religioso eso es lo que hace. A veces se muestra muy espiritual. Y después, de la noche a la mañana, tú lo vas a ver como cualquier otro mundano. Porque no ha entendido, no ha comprendido, no entiende, no discierne. Porque en su corazón hay cosas materiales. Familia, ¿en qué situación estamos? ¿Estás conociendo a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a aquel que dio su vida en la cruz por ti? ¿Conoces? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes que Cristo te puede dar todo lo que tú necesitas? Pero Él no quiere que lo busques por eso. Si Él quiere que tú lo busques es por lo que Él es en ti y lo que Él puede hacer en ti. No usarlo como una cábala, no usarlo como la buena suerte. Hay gente que lo usa a Cristo como buena suerte. Ahora, Señor, me vas a bendecir en mis estudios, bendecir en mi trabajo, bendecir en todo lo que yo haga. No, no, no. Él es Dios y nosotros los siervos. Él es el Señor y nosotros somos los hijos. Familia, solo tú eliges cómo seguir a Cristo verdaderamente. Solo tú eliges vivir verdaderamente en el Señor. Yo quiero terminar con el versículo 30 donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, miren, Dios dice, esta ignorancia lo voy a hacer de lado, pero ahora yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Tal vez has vivido este tiempo de esa manera equivocadamente. Y el Señor, como dice aquí, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Es decir, Señor, creo que no he estado viviendo una verdadera vida. He estado viviendo hasta el día una vida equivocada e incorrecta. Señor, perdóname. Y el Señor dice, está tan dispuesto a hacer pasar eso para el extender su mano y tú llegues verdaderamente a Cristo y tú puedas gozar su presencia, sus promesas verdaderamente, porque ser cristiano es más que solo conocimiento, sino es vivir el poder de Dios todos los días, de experimentar su presencia, de conocer más de Él, de en cualquier problema tú veas la mano poderosa actuar en esas cosas. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros caminemos. Y eso está dispuesto para todos. Dejemos una vida religiosa y sigamos una vida espiritual verdadera. Hazlo. Y así gozarás de la benignidad y de la bondad completa del Todopoderoso. Hazlo. Búscalo. No está lejos.
está cerca. Dice: me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Hazlo y verás cómo el Señor verdaderamente cambia tu vida. O si no, seguirás viviendo una vida religiosa. No pasa nada, no hay cambios, lo mismo y lo mismo. Pero cuando experimentas del poder del Espíritu Santo, no hay nada mejor en esta tierra. No hay nada mejor. Porque todo aquel que ha experimentado verdaderamente el poder del Espíritu no quiere volver a una vida común. No quiere. Porque ha experimentado y ha gustado de aquello que el mundo nunca te lo va a dar. Y es su presencia, el Espíritu Santo. ¿Tú quieres eso? Ponte en pie. Señor Jesús claramente dijo: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y Él les dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Si has decidido seguir a Cristo, hazlo bien. Escúchame, hazlo correctamente para que tú gustes de su bondad aquí y después de esta vida. Si tú has decidido poner tu mano en el arado, no mires atrás, porque el que mira atrás no es apto para el reino de Dios. Abraza el evangelio de Cristo. Abraza la verdad de Jesucristo. Deja una vida religiosa, una vida material, una vida superficial, una vida tibia. Camina verdaderamente el camino en Cristo. Es tiempo, porque Él está cerca y viene por la iglesia, por los santos, por los que tienen el Espíritu Santo. No viene por la religiosidad, viene por los espirituales, los que han guardado el aceite en sus lámparas, los que han sido llenos por el Espíritu Santo, no los que se han despreocupado de una vida de santidad, no los que se han despreocupado de la comunión con Dios. Él viene por aquellos que aman y se preocupan por una vida santa y una vida en relación con Dios. Entonces está en ti en doblar rodillas y decirle: Señor, perdóname, porque me he dado muy religioso y tal vez hasta una persona superficial. ¿Por qué no viene y le dice: Señor, perdóname? Cierra tus ojitos y dile: Señor, aquí estoy. He entendido que a ti se conoce por el poder del Espíritu Santo. No es solo el conocimiento, eres tú. Y solo tú puedes capacitarme de vivir una vida espiritual, no una vida religiosa, falsa, superficial, hipócrita. Aquí está: ¿amas a Dios o no amas a Dios? ¿Amas a Dios o no amas a Dios? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Busca verdaderamente a Dios, no solo hoy. Anhelo siempre estar Propon tu corazón cerca de y que ti. salir de acá también lo buscarás
mas yo sé que he fallado. Que busques en tu casa Tu un lugar a solas presencia entre tú descuidado. para Ven que y pueda inunda cambiar tu vida, todo lo que para que pueda cambiar tu hay realidad en mí. por el poder del Espíritu.